Muy buenos días. Nuestro tema es fisiología de la audición. Los integrantes de mi grupo somos Diego Calvo Piña, Joana Vallejo y quien les habla, Cristian Murillo. Conducción del sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea. Como podemos observar, en la membrana timpánica, o comúnmente llamado tímpano, se fija el manubrio del martillo, que es este huesecillo de aquí, el cual está unido al yunque por ligamentos diminutos, y a su vez el extremo opuesto del yunque se articula con la cabeza del estribo. Finalmente la cabeza del estribo llega a la ventana oval en el laberinto membranoso de la cóclea. Este sistema se conoce como sistema osicular. El extremo final del manubrio del martillo se fija al centro de la membrana timpánica. Lo podemos observar aquí. Y sobre este punto de inserción tira constantemente el músculo tensor del tímpano, que es un músculo que se inserta en esta sección, que mantiene tensa la membrana timpánica. Esto sirve para que el sonido pueda pasar, ya que si no estuviera tenso, el sonido se mantendría en la membrana timpánica y no pasaría al sistema osicular. El martillo y el yunque actúan en una combinación como una sola palanca. Podemos ver aquí que la parte posterior del martillo se une al yunque a través de un sistema de ligamentos muy finos y actúan como una sola palanca, empujando a su vez al estribo. Y la articulación del yunque con el estribo hace que el estribo empuje hacia adelante la membrana oval y el líquido coclear cuando la membrana timpánica se mueve hacia adentro. Es decir, cuando se mueve para acá, todo el sistema osicular retrocede y golpea la membrana oval, enviando hacia atrás el líquido coclear. De igual manera, cuando la membrana timpánica va hacia adelante, todo el sistema osicular también va adelante y desplaza hacia afuera el líquido coclear y la ventana oval. Ajuste de impedancias. El líquido coclear es un líquido muy denso, por lo que presenta gran inercia. Por ende, necesita más fuerza para ser movido. El sistema de palancas osicular no aumenta el desplazamiento del estribo. Es más, el desplazamiento que ejerce el estribo sobre la membrana oval es tan solo 3/4 partes del desplazamiento que realiza en sí la membrana timpánica. Pero lo que sí realiza es incrementar la fuerza de empuje y lo incrementa alrededor de 1.3 veces. Pero ya que la membrana timpánica es alrededor de 17 veces más grande que la ventana oval, se multiplican estos valores, 17 por 1.3, y obtenemos que la fuerza de empuje total es de alrededor de 22 veces mayor. Puede funcionar sin el sistema osicular el desplazamiento de las ondas sonoras, ya que únicamente llegaría con la fuerza que llega al conducto auditivo externo, pero no lo multiplicaría por el sistema osicular, que son las 22 veces, y llegaría a un sonido pero muy débil, lo que hace disminuir el nivel de audición entre 20 y 30 decibelios. Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Cuando se transmiten sonidos muy fuertes, se desencadena un reflejo que provoca la contracción del músculo estapedio o tensor del estribo, que es este de acá, y del músculo tensor del tímpano, que es el de acá. El músculo tensor del tímpano tira del manubrio del martillo hacia adentro, mientras que el músculo tensor del estribo tira del estribo hacia afuera. Estas fuerzas se oponen y generan que el sistema osicular genere una mayor rigidez, y esto atenúa los sonidos de baja frecuencia, ya que al ser un sistema tan rígido no permite que las vibraciones pasen tan fácilmente. El reflejo de atenuación es capaz de reducir la intensidad de transmisión para los sonidos de baja frecuencia entre 30 a 40 decibelios. Las principales funciones de este sistema de atenuación es proteger la cóclea de las vibraciones lesivas ocasionadas por un sonido excesivamente fuerte. También oculta los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso,
los sonidos menores a 1000 ciclos por segundo. Y también disminuye la sensibilidad auditiva hacia las palabras propias, es decir, que no podemos escuchar nuestras palabras con tanta intensidad como la de los demás. La cóclea. La cóclea es un sistema de tubos en espiral. Consta de 3 tubos enrollados uno junto a otro. La rampa vestibular, el conducto coclear o rampa media, y la rampa timpánica. La rampa vestibular y el conducto coclear están separados por la membrana de Reisner, también llamada membrana vestibular. La rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la membrana o lámina basilar. Sobre su superficie se encuentra el órgano de Corti, que contiene una serie de células sensibles a estímulos electromecánicos, las células ciliadas. Estas células generan impulsos nerviosos como respuesta a las vibraciones sonoras. Movimiento de líquido en la cóclea después de un desplazamiento hacia adelante del estribo. Vemos que en la imagen falta la membrana de Reisner. Esta membrana es tan delgada y se desplaza con tanta facilidad que no obstruye el paso de las vibraciones sonoras desde la rampa vestibular al conducto coclear. Por tanto, en lo que atañe a la conducción líquida del sonido, estas dos estructuras se consideran una sola cavidad. Las vibraciones sonoras entran en la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo. Este elemento cubre la ventana y se encuentra unido a sus bordes por un ligamento anular holgado de manera que puede moverse hacia adentro y hacia afuera con las vibraciones sonoras. El desplazamiento hacia adentro hace que el líquido avance por la rampa vestibular y el conducto coclear y su salida hacia afuera lo arrastra hacia atrás. La lámina basilar. La lámina basilar es una membrana fibrosa que separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Contiene de 20.000 a 30.000 fibras basilares que se proyectan desde el centro óseo de la cóclea, llamado el modiolo o columela. Estas fibras son estructuras rígidas, elásticas, parecidas a lengüetas, que están fijas por su extremo basal al componente óseo central de la cóclea. Pero esto no sucede en su extremo distal, ya que las fibras son rígidas y uno de sus extremos queda libre. Y pueden vibrar como las lengüetas de una armónica. Es decir, que la longitud de las fibras basilares aumenta progresivamente a partir de la ventana oval en sentido desde la base de la cóclea hacia su vértice o cúpula. Las dimensiones pasan de unos 0,04 milímetros cerca de las ventanas oval y redonda hasta 0,5 milímetros en el extremo de la cóclea. Sin embargo, el diámetro de las fibras disminuye desde la ventana oval hacia el helicotrema, por lo que su rigidez global desciende más de 100 veces. En consecuencia, estas fibras cortas y rígidas cercanas a la ventana oval de la cóclea vibran mejor a una frecuencia muy alta, mientras que las fibras largas y flexibles próximas a su extremo final lo hacen mejor a una frecuencia baja. Transmisión de las ondas sonoras en la cóclea. Cuando la base del estribo se desplaza hacia adentro contra la ventana oval, la ventana redonda debe abombarse hacia afuera debido a que la cóclea está encerrada por todas partes por paredes óseas. El efecto inicial de una onda sonora que llega a la ventana oval consiste en doblar la lámina basilar de la base de la cóclea en dirección hacia la ventana redonda. Sin embargo, la tensión elástica acumulada en las fibras basilares a medida que se curvan hacia la ventana redonda pone en marcha una onda de líquido que viaja recorriendo la lámina basilar hacia el helicotrema. Aquí podemos ver que, en la parte A, muestra el movimiento de una onda de alta frecuencia a lo largo de esta lámina basilar. En la parte B, hay una onda de frecuencia intermedia, y en la parte C, otra de frecuencia muy baja. Es decir, este desplazamiento a lo largo de la lámina basilar es comparable al avance de las ondas de presión a lo largo de las paredes arteriales. Patrón de la amplitud de la vibración en la lámina basilar. Aquí se puede observar las curvas discontinuas que recogen la posición de una onda sonora sobre la lámina basilar, cuando el estribo A está totalmente desplazado hacia adentro. B ha retrocedido a su punto neutro. C está completamente fuera. D ha vuelto de nuevo a su punto neutro, pero se está metiendo hacia adentro. Vemos que la zona sombreada que rodea muestra el grado de vibración de la lámina basilar durante un ciclo vibratorio íntegro. Este es el patrón de amplitud de la vibración que presenta la lámina basilar para esta frecuencia sonora concreta. Aquí se puede observar los patrones de amplitud de la vibración en diferentes frecuencias. Lo que revela que la amplitud máxima para un sonido es de 8000 ciclos por segundo, que se produce cerca de la base de la cóclea. Mientras que para las frecuencias inferiores es de 200 ciclos por segundo.
Y está siempre en el extremo de la lámina basilar cercano al helicotrema, donde la rampa vestibular desemboca en la rampa timpánica. El método principal para distinguir las frecuencias sonoras entre sí se basa en el lugar de máxima estimulación de las fibras nerviosas, pertenecientes al órgano de Corti situadas en la lámina basilar. El órgano de Corti. El órgano de Corti es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Los auténticos receptores sensitivos del órgano de Corti son dos tipos especializados de células nerviosas. Las células ciliadas. Estas células ciliadas se dividen en células ciliadas internas, que suman unas 3500 y poseen un diámetro de unos 12 milímetros. Y 3 o 4 filas de células ciliadas externas, que totalizan alrededor de 12.000 y cuyo diámetro no mide nada más que alrededor de 8 micrómetros. La base y las caras laterales de las células ciliadas hacen sinapsis con una red de terminaciones nerviosas cocleares. Entre el 90 y el 95% de ellas acaban sobre las células ciliadas internas, lo que subraya su importancia especial para la detección del sonido. Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al ganglio espiral de Corti, que está situado en el modiolo de la cóclea. Las neuronas de este ganglio envían sus axones, unos 30.000 en total, hacia el nervio coclear o acústico, y a continuación hacia el sistema nervioso central a nivel de la parte superior del bulbo. Aquí se relaciona el órgano de Corti, con el ganglio espiral y el nervio coclear. También existen cilios diminutos, o estereocilios, que llevan un sentido ascendente desde las células ciliadas y entran en contacto, o quedan sumergidos en el revestimiento gelatinoso superficial de la membrana tectoria, que se halla por encima de los estereocilios en el conducto coclear. Estas células ciliadas son semejantes a las que existen en la mácula y en la cresta ampular del aparato vestibular. La inclinación de los cilios en un sentido despolariza las células ciliadas, y su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. Esto excita a su vez las fibras del nervio coclear que hacen sinapsis en sus bases. Y esto produce una excitación a las células ciliadas. Determinación del volumen en la audición. El sistema auditivo determina el volumen recurriendo a 3 procedimientos como mínimo. En primer lugar, según sube el volumen sonoro, también aumenta la amplitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas, por lo que estas últimas excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia más rápida. En segundo lugar, a medida que aumenta la amplitud de la vibración, hace que se estimule un número cada vez mayor de células ciliadas en la periferia de la porción resonante de la lámina basilar, lo que da lugar a una sumación espacial de los impulsos. Es decir, la transmisión a través de muchas fibras nerviosas en vez de solo unas pocas. Y en tercer lugar, las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que, la vibración de la lámina basilar alcanza una intensidad elevada, y la activación de tales células probablemente comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte. Mecanismos auditivos centrales. En esta imagen vamos a encontrar las fibras nerviosas procedentes del ganglio espiral de Corti, que van a penetrar a los núcleos cocleares dorsales y ventrales, situados en la parte superior del bulbo raquídeo. También vamos a encontrar a las estrías acústicas. Aquí podemos observar a la estría acústica dorsal o también denominada estría de Bombónaco. También encontramos a la estría acústica intermedia, que va a cruzar la línea media a la misma altura del bulbo raquídeo, y esta va a constituir el menisco lateral. Finalmente, vamos a encontrar a la estría acústica ventral, que pasa a través del cuerpo trapezoide y se dirige hacia el cuerpo olivar superior, continuando su recorrido hacia el colículo inferior. Estas estrías son fibras o fascículos que van al cuerpo trapezoide y son de vital importancia ya que llevan respuestas hacia la parte contralateral del cuerpo. Es importante recordar que algunas fibras vienen de los núcleos cocleares y estas van a hacer sinapsis en el complejo olivar superior,
Este complejo va a estar conformado por una oliva superior lateral y una oliva superior medial. Ambas van a recibir las aferencias de los dos núcleos cocleares anteroventrales. Estos núcleos van a contener a las neuronas de Gaucher, que se van a encargar del reconocimiento del sonido y de dónde proviene el mismo, por lo que estos núcleos se ven implicados en el reconocimiento espacial. Pero antes de haber pasado al complejo olivar superior, es necesario haber pasado por el cuerpo trapezoide, que es el encargado de modular o inhibir los mensajes que provienen del núcleo anteroventral. Una vez que se ha llegado al complejo olivar superior, existen dos vías, una vía descendente y una vía ascendente. La vía descendente se encarga de llevar las fibras eferentes olivococleares, mientras que la vía ascendente lleva las fibras a través del menisco lateral. Algunas fibras ascienden y se dirigen al colículo inferior del mesencéfalo, y otras hacen sinapsis en el núcleo lemniscal lateral. Entre estas fibras va a existir una comunicación con el núcleo lemniscal lateral del otro lado, conformando la comisura tegmentaria posterior. Una vez que las fibras han llegado al tubérculo cuadrigémino inferior, hacen sinapsis, y este tubérculo es el encargado de la integración final de la vía, para poder hacer una localización de dónde proviene el sonido. Es decir, aquí se va a dar una localización más fina del sonido. También van a existir otras fibras que comunican al tubérculo cuadrigémino inferior del otro lado, conformando la comisura del tubérculo cuadrigémino inferior. La mayoría de fibras se va a dirigir hacia el cuerpo geniculado medial del tálamo, formando una nueva sinapsis en el lado isolateral. Aquí estas fibras van a hacer sinapsis con tres núcleos talámicos: el núcleo dorsal del tálamo, el núcleo ventral y el núcleo magnocelular. De aquí va a salir una nueva neurona hacia la corteza temporal de la circunvolución transversa, áreas 41 y 42 de Brodmann. Para que se pueda integrar el sonido, el área 41 de un lado se va a comunicar con el área 41 del otro lado, mediante el cuerpo calloso. El área 41 se va a encargar de recibir el mensaje auditivo, realizar el análisis de la frecuencia y también analizar qué sonido es grave y qué sonido es agudo, mientras que el área 42 es más compleja y se le ha relacionado con la memoria auditiva. Las fibras nerviosas aisladas que penetran en los núcleos cocleares anteroventrales desde el nervio coclear pueden transmitir frecuencias hasta 1000 disparos por segundo. Función de la corteza cerebral en la audición. Las señales auditivas se proyectan en la corteza cerebral, donde se van a mostrar dos subdivisiones distintas: la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva de asociación. En la corteza auditiva primaria va a existir proyecciones directamente, procedentes del cuerpo geniculado medial, mientras que en el área de asociación lo va a hacer secundariamente por los impulsos de la propia corteza auditiva primaria. Algunas proyecciones originadas en las áreas talámicas de asociación adyacentes del cuerpo geniculado medial. Si se produce la destrucción de las dos cortezas auditivas primarias, va a ser en el ser humano
que se reduzca en gran medida la sensibilidad de la audición, mientras que si se ocasiona lesiones en el área auditiva de asociación, estas no van a reducir la capacidad de una persona para oír y para diferenciar los tonos sonoros. Determinación de la dirección del sonido. Una persona determina la dirección horizontal de la que viene el sonido por dos medios principales. El primer medio es el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a los oídos. Y el segundo medio es la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los oídos. El primer mecanismo funciona mejor a frecuencias por debajo de 3000 ciclos por segundo. Y el segundo a frecuencias más altas, debido a que la cabeza constituye una barrera mayor para el sonido. Los dos mecanismos mencionados no son capaces de indicar si el sonido emana desde adelante, desde detrás, desde arriba o desde abajo de la persona. Esta distinción se consigue sobre todo gracias a las orejas de ambos oídos. La forma de la oreja cambia la cualidad del sonido. Mecanismos nerviosos para detectar la dirección del sonido. El núcleo olivar superior se divide en dos componentes, el núcleo olivar superior lateral y el núcleo olivar superior medial. El núcleo olivar superior lateral se ocupa de detectar la dirección en la que viene el sonido, mientras que el núcleo olivar superior medial posee un mecanismo específico para detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas que penetran por los dos oídos. Este núcleo contiene una gran cantidad de neuronas que presentan dos dendritas principales, una que se proyecta hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. La señal acústica procedente del oído derecho incide sobre la dendrita derecha y la del oído izquierdo lo hace sobre la dendrita izquierda. Se cree que todas estas señales encargadas de identificar la dirección del sonido se transmiten a través de una vía diferente y excitan un punto distinto en la corteza cerebral que la vía de transmisión y el lugar de terminación, dedicados a los patrones tonales del sonido. Buenos días de nuevo. Soy Cristian Murillo y voy a continuar hablándoles de la alteración de la audición. Tipos de sordera. La sordera suele dividirse en dos tipos. La sordera nerviosa, que es en la cual involucra un daño de la cóclea, del nervio vestíbulo coclear o de todas las ramas que llegan al cerebro. Y la sordera de conducción, que es en la que se involucran las partes antes de llegar a la cóclea, es decir, el canal auditivo externo, la membrana timpánica y el sistema osicular. Si se destruye la cóclea o el nervio coclear, la persona sufre una sordera permanente, ya que no se envían las señales nerviosas al cerebro. Sin embargo, si estas estructuras están aún íntegras, pero desaparece o se anquilosa el sistema tímpano-huesecillos, es decir, que queda sin movimiento, las ondas sonoras aún pueden llegar hasta la cóclea por medio de la conducción ósea desde un generador de sonido. Este realiza la función de los huesecillos al incrementar las ondas sonoras y enviarlos hasta la cóclea. El audímetro. El audímetro es un audífono que emite desde las frecuencias más bajas hasta las más altas. Este instrumento está calibrado de modo que el volumen que se escucha sea apenas perceptible con un oído normal, y este volumen puede incrementarse más allá del valor de 0. Cuando una persona posee hipoacusia de al menos 30 decibelios, se considera como la sordera común. Con el audímetro se exploran unas 8 a 10 frecuencias que cubren todo el espectro audible. Con esto se realiza el denominado audiograma. El audímetro, además de poseer el audífono que ayuda a determinar la vibración, consta de un vibrador mecánico para estudiar la conducción ósea desde la apófisis mastoides del cráneo hasta la cóclea.
Audiograma en la sordera nerviosa. En la sordera nerviosa, que como ya dije anteriormente incluye el daño en la cóclea, el nervio coclear o los circuitos del sistema nervioso central procedentes del oído, la persona sufre un descenso o pérdida total de la capacidad para escuchar. Según las pruebas de conducción aérea y ósea, se encuentran muy por debajo de los niveles normales. Podemos observar la conducción aérea representada por una X y la conducción ósea representada por un asterisco. La sordera nerviosa se puede deber a la ingesta de fármacos y a la gran recepción de sonidos de baja frecuencia. Audiograma para la sordera de conducción en el oído medio. La sordera de conducción se puede presentar por una fibrosis en el oído medio, debido a la presencia de inflamaciones o infecciones en esta zona. También debido a la otoesclerosis, que es una enfermedad la cual consiste en el aumento anormal de los huesecillos del oído. En cualquier caso, las ondas sonoras no pueden transmitirse con facilidad a través de los huesecillos, desde la membrana timpánica hasta la ventana oval, pero presentan una conducción ósea relativamente normal, ya que no tiene que ver nada con la conducción sonora. Pero asimismo podemos ver que la conducción aérea está muy por debajo de los niveles normales, ya que no llega con tanta intensidad hasta la cóclea. De parte de mi grupo, muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición les haya sido de mucha ayuda. Hasta luego.